En el video de hoy vamos a tejer paso por paso estos lindos zapatitos. Están tejidos con agujas rectas y están súper fácil de tejer. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita Laurel, el pantaloncito y el gorrito que ya les mostré en el canal. En la caja de información podrán encontrar todos esos tutoriales del conjunto Laurel. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, estos zapatitos son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información también podrán encontrar cómo los pueden tejer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer los zapatitos, miren qué lindos están. Esta es la lana que yo usé, es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para el tamaño de 0 a 3 meses que son estos zapatitos, van a necesitar un total de 15 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer estos zapatitos, yo voy a usar estas agujas de 4.5 milímetros. Yo voy a usar estas agujas, son agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. Y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para 0 a 3 meses. Ahora, si quieren tejer los zapatitos para un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses, en la caja de información les voy a dejar el número de agujas que necesitan usar para esos tamaños y el patrón va a ser exactamente igual como se los voy a mostrar aquí con estos zapatitos que voy a tejer para 0 a 3 meses. La única diferencia está en el número de agujas que van a usar. Pues bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Miren, les voy a enseñar cómo montar los puntos. Si ustedes quieren usar cualquier otro método para montar los puntos, lo pueden hacer, no pasa nada. Aquí les voy a enseñar. Lo que vamos a hacer es enrollar la lana así 10 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, aquí tengo para aproximadamente 10 puntos. La voy a doblar una vez, tengo para 20. Necesito montar 26, así es que lo voy a doblar una vez más. Tengo para aproximadamente 30 puntos. Le voy a dar un poquitito más porque es mejor que nos sobre y no tener que repetir esta parte una vez más. Así es que ahí está. Aquí vamos a hacer un nudo. Voy a meter la aguja por este nudo que hice y ahora vamos a abrir la lana. Miren, esta es la lana que medimos y esta aquí viene del ovillo. Metemos el dedo así y abrimos la lana y empezamos. Vamos a ir de izquierda a derecha jalando lazada. Miren, así. Tengo 2, 3, 4, 5 y así hasta tener un total de 26. Asegúrense de que aquí cuando estén montando los puntos, estas lazadas estén un poco sueltas para que cuando hagamos la primera vuelta no vayamos a tener ninguna dificultad. Así es que continúen montando los puntos hasta tener 26. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo 26. Miren, aquí al final vamos a amarrar un nudo para que este último punto no se vaya a abrir y ahí está. Así es que aquí vamos a empezar haciendo esta parte. El zapatito se teje de la parte de arriba hacia abajo, así es que vamos a hacer esta parte. Así es que para hacer esto, aquí vamos a tejer 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Aquí empezamos con el primer punto, lo tejemos al derecho. El siguiente punto también al derecho. Los siguientes 2 al revés. Los siguientes 2 al derecho. Y así hasta completar esta primera vuelta. Aquí está, tengo 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Dos derechos, 2 revés. 2 derechos, 2 revés. Y así hasta completar esta primera vuelta. Estoy al final, tengo los últimos 2 puntos, los tejo al derecho.
Y aquí está la vuelta 1. Tengo 26 puntos. Voy a girar para la vuelta 2. De aquí en adelante este es el lado derecho y este es el lado revés del zapatito. Para empezar, de aquí en adelante vamos a deslizar siempre el primer punto. Siempre, no importa qué lado estemos, siempre vamos a deslizar el primer punto. Esto es para que cuando terminemos de hacer los zapatitos, esta parte aquí se tiene que coser. Así es que queremos que tenga un terminado aquí recto para que se haga más fácil coser el zapatito al final. Ahora el siguiente punto lo tejo al revés. Ahora 2 derechos, 2 revés. 2 derechos, 2 revés. Y así hasta completar esta segunda vuelta. Los últimos 2 puntos se tejen al revés. Y aquí está la vuelta 2. Vamos a girar para la vuelta número 3. Deslizamos el primer punto sin tejer. Y luego vamos a trabajar los puntos como se presentan. Al lado derecho, miren, este punto que sigue lo tejemos al derecho. Los siguientes 2 al revés. Los siguientes 2 al derecho. Y así hasta completar esta vuelta número 3. Estoy al final, los últimos puntos aquí al final tejo al derecho. Voy a girar. Para la vuelta 4 estamos al lado revés. Lo mismo, deslizo el primer punto. El siguiente punto está al revés, así que lo tejo al revés. Y luego 2 derechos. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de la parte de arriba del zapatito. Y esto lo vamos a hacer hasta tener un total de 18 vueltas. Así es que continúen así. Terminemos de hacer esta parte. Lo único que van a hacer es repetir las últimas 2 vueltas que les mostré. Y cuando ya tengamos 18 vueltas, aquí vamos a agregar una vuelta donde vamos a hacer lazadas para poder pasar un listón. Con este zapatito no lo hice, pero sí lo hice con este, miren. Así es que vamos a hacer esta parte que son 18 vueltas y luego vamos a hacer aquí una vuelta para que puedan pasar un listón o hacer una cadena, así como yo hice. Y así el zapatito se puede socar un poquito más y mantener en el piececito del bebito. Bueno, así es que continúen, terminemos de hacer 18 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer 18 vueltas. Ahora para la vuelta número 19 estoy al lado derecho. Aquí vamos a hacer una vuelta para que podamos pasar un listón. Así es que para hacer esto aquí, miren, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo voy a tejer al derecho. Ahora voy a tirar una lazada y los siguientes 2 puntos los voy a tejer juntos al revés. Ahora voy a tejer 2 puntos al derecho. Y una vez más voy a tirar una lazada y luego voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Tejo 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al revés. 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al revés. 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al revés. 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al revés. Ahora aquí al final estos últimos 2 puntos los tejemos al derecho. Y aquí está la vuelta número 19. Tenemos que tener el mismo número de puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Perfecto. Giramos para la vuelta número 20.
Deslizamos el primer punto sin tejer, tejo un punto al revés y luego 2 puntos al derecho. La lazada la tejemos al derecho, 2 al revés y 2 puntos al derecho, 2 al revés, 2 puntos al derecho, y así hasta completar esta vuelta número 20. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 20. Vamos a girar. Ahora vamos a hacer esta parte aquí. Vamos a hacer un total de 12 vueltas. Así es que para hacer esta parte aquí vamos a tejer todos los puntos al derecho, incluyendo el primer punto. Así, miren, todos los puntos al derecho. Aquí está la primera vuelta del cuerpo del zapatito. Giramos para la vuelta 2. Lo mismo, vamos a tejer todos los puntos al derecho. Aquí está la vuelta 2, vamos a girar y repetimos lo mismo hasta completar un total de 12. Aquí ya tenemos 2, así es que voy a continuar y hacer lo mismo. Tejemos todos los puntos al derecho, no importa qué lado estemos. Terminemos de hacer esta parte, las 12 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 12 vueltas de punto derecho, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a disminuir y darle forma aquí a esta parte del zapatito. Así es que aquí vamos a poner unos marcadores. Miren, vamos a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, luego un marcador. Tengo 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un marcador y aquí tengo 11 puntos. Así es que aquí vamos a comenzar a disminuir esta parte. Para hacer esto, miren, vamos a tejer estos 9 puntos y 2 puntos antes del marcador vamos a disminuir. Así es que aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora tengo 2 puntos antes del marcador, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador, tejo 4 puntos al derecho, paso el marcador y aquí voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y luego voy a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, así termino esta vuelta. Tengo un total de 24 puntos. Iniciamos con 26, ahora tengo 24 porque disminuimos un punto aquí y un punto aquí. Ahora voy a girar para la vuelta número 2 de disminución. Aquí voy a tejer todos los puntos al derecho en esta vuelta. Así. Continúen así, terminen esta vuelta 2, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 2, estamos al lado revés. Voy a girar. Ahora para la vuelta número 3 voy a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora estos 2 puntos antes del marcador los tejemos juntos al derecho. Y ahí está. Ahora paso el marcador, voy a tejer 4 puntos al derecho. Paso el marcador y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Ahora voy a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así termino esta vuelta 3 con un total de 22 puntos. Voy a girar. Este es el lado revés.
En esta vuelta tejemos todos los puntos al derecho y al final voy a tener 22 puntos. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 4. Terminé la vuelta número 4, este es el lado revés, tengo 22 puntos, voy a girar. Ahora para la vuelta 5, aquí vamos a disminuir, voy a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, estos 2 puntos antes del marcador los tejemos juntos al derecho. Paso el marcador, tejo 4 puntos al derecho. Paso el marcador y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y luego voy a tejer 7 al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo 20 puntos. Voy a girar para la vuelta número 6. En la vuelta número 6 voy a tejer todos los puntos al derecho. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Tejí todos los puntos al derecho. Ahora para la vuelta número 7 vamos a tejer 2 puntos juntos en toda la vuelta. Así es que empezando con estos 2 puntos, tejo 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos los siguientes 2, 2 puntos juntos los siguientes 2 y así hasta completar esta vuelta. Podemos retirar los marcadores. Y los últimos 2 también al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y aquí está la vuelta número 7. Tengo 10 puntos, 2, 4, 6, 8, 10. Voy a girar. Para la vuelta número 8 voy a tejer todos los puntos al derecho. Miren, ahí está, así es como ha quedado el zapatito. Ahora vamos a quitar estos puntos, pero si ustedes gustan pueden hacer una vuelta más y tejer 2 puntos juntos y les va a quedar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, yo lo voy a dejar así porque ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Miren, aquí vamos a cortar un trozo de lana lo suficiente largo para que podamos coser el zapatito. Miren, vamos a medirlo así, 3 veces el tamaño de esta parte. Cortamos la lana. Ahora con una aguja lanera retiramos estos puntos. Ahora aquí, esta lazada voy a meter la aguja por esa lazada y ahora vamos a jalar y se va a cerrar esta parte. Miren, el zapatito va a ir así, de esta manera, más o menos así. Ahora vamos a cerrar esta parte así como está del lado derecho. Vamos a cerrar esta parte. Cuando lleguemos aquí le vamos a dar vuelta al lado revés y vamos a coser esta parte de arriba del zapatito. Esto es para que esta costura no se note al terminar de cerrarlos y que quede más o menos así. Así es que aquí, miren, esta parte ya está cerrada. Vamos a irnos aquí a esta última vuelta que hicimos. Meto la aguja ahí. Y al final aquí está este punto, miren, más o menos ahí. Meto la aguja. La siguiente vuelta a este lado, la mera orilla, miren ahí. Meto la aguja. Esta vuelta corresponde con esta vuelta, así es que meto la aguja ahí. La siguiente vuelta, miren aquí, corresponde con esta vuelta. Y así hasta completar esta parte del zapatito.
estiramos esta parte y así es como nos ha quedado. Miren, esta va a ser la parte de abajo del zapatito. Ahora vamos a darle vuelta. Ahora miren, para esta parte lo mismo. Asegúrense de que cada vuelta corresponda en el lado opuesto. Aquí vamos a empezar uniendo estas últimas vueltas. Así. Y aquí miren, en medio, entre los puntos deslizados está una barrita. Miren ahí. Ahí es donde estoy metiendo la aguja. Ahí está. Así voy a continuar hasta terminar de unir este lado. Luego vengo y les muestro ya el zapatito terminado. Estoy por terminar de coser aquí el zapatito. Miren, aquí en la parte de arriba vamos a unir el primer punto con el último punto. Aquí de la primera vuelta, miren. Más o menos así. Ahora le vamos a dar vuelta al lado derecho. Este es el lado revés. Miren, ahí está. Aquí vamos a terminar de coser y esconder este trozo de lana a este lado, al lado derecho. Lo vamos a esconder aquí en esta parte. Ahora podemos hacer lo mismo con este otro trozo de lana que ha quedado. Aquí. Lo voy a esconder aquí en esta columna de puntos derechos. Y ya esta parte está terminada. Miren, el zapatito va a quedar así. Este es el frente, este es el lado de abajo del zapatito. Ahora aquí vamos a pasar un listón. Yo hice esta cadena, aquí hay aproximadamente 75 cadenas. Esta cadena la hice con un ganchillo de 4 milímetros y una lana para bebé. Miren, más o menos aquí es el centro. Así es que vamos a irnos aquí. Ahí, miren. Ahora se lo vamos a medir a una de mis modelos. Este zapatito es para 0 a 3 meses. Se lo vamos a poner aquí. Y ahí está. Miren qué lindo está. El zapatito o la botita para bebitos de 0 a 3 meses. El bebito lo puede usar así. O lo puede usar también así. Miren qué lindo está. Y bueno, si lo quieren para un bebito de recién nacido, lo que pueden hacer es usar unas agujas de 4 milímetros, ya que para el tamaño de 0 a 3 meses usé agujas de 4.5 milímetros. Para 3 a 6 meses pueden usar agujas de 5 milímetros. En la caja de información van a encontrar toda esa información. Miren, ahí está. Está muy bonito el zapatito y súper fácil de hacer. Pues bueno, así completamos ya este conjunto, el conjunto Laurel. Miren, está el pantaloncito y la chaquetita y también está el gorrito. En la caja de información les voy a dejar el link de todos esos tutoriales. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.